Vamos a dar inicio al mensaje de hoy, que es todo enfocado, hermanos, a Jesús. Me gozaba ahorita que mi esposo nos dirigía en este canto, porque estas semanas, primeras semanas de diciembre, previas a la Navidad, debemos de recordar la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Yo estaba leyendo en las liturgias y todo esto de este mes, y dice, los primeros 15 días están enfocados en predicar acerca de la segunda venida de Cristo, para que ya a partir de la tercera se le dé un giro al mensaje y ya se empiece a hablar del nacimiento de Jesús. Y yo no le comenté nada a mi esposo, pero ahorita cuando lo entonaba me acordé y dije, Señor, gracias, porque estamos en la línea, estamos en el tiempo mesiánico, hermanos. Él ya nació, Él ya vino, pero estamos esperando su regreso. Amén. 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 Y le damos la gloria a su nombre. Oremos para entrar en la palabra. Amado Dios y Padre, te alabamos. Estamos tan agradecidos, mi Dios, porque has tenido a bien, Señor, permitirnos estar aquí, Señor, mi Dios, y conocerte. Señor, tu palabra dice que el que ama, conoce a Dios. Amén. Señor, que eso sea la característica, Señor, el testimonio en cada uno de nosotros que decimos conocer a Dios. Que el amor perfeccione nuestras vidas, Señor, y que lo podamos manifestar con absoluta libertad. Que no nos cohibamos, Señor, al manifestar el amor. Que tengamos esa libertad, mi Dios, para expresar, Señor, el gozo y la alegría que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. No es que no hay luchas, no es que no hay pruebas, no es que no hay lágrimas, o no es que no hay dolor, no es que no hay necesidades o no hay alguna enfermedad, Señor, pero tú has dicho que aunque pasemos por valles de sombra de muerte, aunque pasemos por las aguas, aunque pasemos por los ríos, o aún por el fuego, la llama no arderá en nosotros, porque tú estarás con nosotros. Gracias, amado Dios, porque tú eres el Dios vivo que descendió del cielo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. Señor, ahora nosotros podemos recordar y anunciar tu regreso, tu venida por segunda vez, cuando vienes ya no en carne y sangre, Señor, sino con aquel cuerpo glorificado, Señor, con el cual venciste en la cruz, Señor. Tú venciste la muerte, te levantaste, Señor, con ese cuerpo glorificado, mi Rey. Gracias, Jesús. Ahora, Dios eterno, te permitas estudiar tu palabra, este tema, Señor, especial, que sea para cada uno de los que están aquí presentes. Habla a cada uno de acuerdo al corazón, a la necesidad, a la situación en donde están, Señor, mi Dios, a la estatura espiritual donde se encuentran, porque tu palabra, Señor, es rica, es abundante, Señor, y nada la limita. Gracias, Señor. Usa, por favor, mi vida, mis labios, mi corazón, mi mente, todo mi cuerpo, mis emociones, mis expresiones, todo, Señor, lo someto al Espíritu de gracia, Señor, y recibimos la palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a continuar estudiando sobre nuestro Señor Jesucristo, lo que Él es. Hemos estudiado que Él es la vida, que Él es, ¿se acuerdan de la semana pasada? El Cordero de Dios. Y hoy vamos a estudiar Jesús, el buen pastor. Amén. Así que vamos a concentrarnos ya en el tema. Le vamos a pedir a nuestro hermano Yuri, de multimedia, como dice, de multimedia, que nos ayude. Vamos a empezar con el falso o verdadero. Amén. Falso o verdadero. Es un hecho que muchos que dicen estar al lado de Cristo van a decepcionarlo algún día. Verdadero. ¿Algún día podremos fallarle al Señor, hermanos? Es posible. Nadie realmente me ama y se preocupa por mí. Falso. A lo mejor alguien dirá verdadero, Falso. pero aquí lo vamos a desmentir. Cristo me cuidará por toda la eternidad. Verdadero. Amén. Que así sea. Amén. Mateo 9:36
hermanos, no está allí con... ¿sí lo puse? Ah, sí lo puse. Es que hoy tuve que hacer esto un poco rápido y no sé, creo que me faltaron algunas citas bíblicas, pero esta sí está. Muy bien. ¿Qué dice Mateo 9:36? Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Acá lo pueden leer conmigo en la pantalla, hermanos. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo miró Jesús a las personas que vinieron en su tiempo? Pues las miró desamparadas, las miró dispersas. ¿Por qué? Porque no estaban siendo apacentadas por los pastores que estaban en su tiempo, sino que ahora sí que cada pastor estaba buscando lo suyo y no lo que es de Cristo Jesús. Aquí hay una pregunta para nosotros. ¿Hay alguien que se preocupe por mí? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿A alguien le importo? A veces, hermanos, como personas, como seres humanos, podemos atravesar tiempos donde sentimos que no le importamos a nadie, ni a papá ni a mamá, y menos si no los tiene. Si sus papás fallecieron o alguna cosa, o no sé, hermanos, hay tantas situaciones que podemos vivir, y a veces nuestra situación nos lleva a pensar que a nadie le importamos. Si me enfermo, a nadie le importa. Si hago bien, a nadie le importa. Si hago mal, a nadie le importa. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Cuántos de nosotros sentimos en nuestra vida que nuestra vida está fuera de control? ¿Alguna vez has sentido que tu vida no está en tus manos? Que tu vida no la puedes tú redireccionar, que estás obligado a vivir en una situación que no puedes cambiar. Muchos nos sentimos solos, inseguros, abandonados o maltratados, a veces alejados de otros, especialmente de Dios. Y yo creo que es lo más triste, ¿no?, cuando nos sentimos que ni siquiera Dios me escucha. ¿Saben que allí es donde nacen muchos ateos? Cuando sienten que ni Dios les contesta, que ni Dios les escucha. ¿Sabe qué? Descubrí en la semana leyendo un material y me gustó mucho. Dije, dije, esto está increíble. Hermanos, ni el diablo es ateo. Ah, no. Ni el diablo, hermanos, es ateo. La Biblia dice que el diablo cree en Dios y tiembla, porque sabe que su juicio ya está determinado, nada más es cuestión de horas, es cuestión de tiempo, pero ni siquiera el diablo es ateo. Ahora, dice la Biblia que el que es ateo es un necio, porque él trata de convencerse a sí mismo en su corazón que no hay Dios. Dice un salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero es un necio, dice, porque hay evidencia de sobra para entender que hay un Dios, que hay un creador, un formador de todas las cosas. Así que llévese eso. Sí. Ni el diablo siquiera es ateo. Hay personas... Perdón, me quedé en este punto. Les recuerdo, hermano, que estamos estudiando un material que se llama Nueva Vida en Cristo. Y es un material muy sencillo que lo estamos estudiando. Nos está sirviendo de discipulado, ¿saben? Ahí donde usted lo ve, esto también es un discipulado. Nos está sirviendo para discipular y para también aprovechar este mes que estamos enfocados en Cristo. Muy bien, entonces somos como las ovejas sin pastor que Jesús mencionó en el versículo de arriba, cuando nos sentimos en esa situación, solos, desamparados, dispersos. Hay personas que dicen querernos, que han prometido cuidarnos, pero a veces no cumplen su palabra. Nos sentimos lastimados por promesas rotas, heridos por los que supuestamente estaban a nuestro lado y nos fallaron. ¿Alguien te ha fallado?
que te haya decepcionado? ¿Te has sentido defraudado alguna vez? Ahí ya casi llegamos, pero aquí primero una pregunta dice, ¿se ha sentido defraudado alguna vez por alguna de estas personas? Y ahí nos presentan una lista: tus padres, su cónyuge o su pareja, otra familiar, una persona que admiraba, un amigo, vecino, compañero de trabajo, un líder religioso. ¿Cómo le han decepcionado? Todas estas preguntas son nuestras, son internas, son para ubicarnos, meditar, reflexionar. Tal vez hoy te sientes frustrado por alguna situación, decepcionado, y hoy necesitas escuchar que a alguien le importas, que a alguien le interesas, que alguien está con sus ojos sobre ti y que la ayuda viene de camino, en su tiempo, en su momento. Dios nunca llega tarde. Vivimos en un mundo que a veces es muy hostil, los peligros por todos lados. Muchos viven en casas con rejas. ¿Cuántos tienen enrejadas sus casas, hermanos? Fíjense que aquí hay casas enrejadas, pero nosotros conocimos una ciudad, tal vez alguien ha estado ahí y la conoce, que todas las casas, por humildes que sean, parecen jaulas. En Ciudad Obregón, Sonora. Es una cosa increíble, hermanos. Enjauladas hasta arriba, todo, selladas las casas. De cómo está la violencia en esa ciudad. Nos tocó vivir 5 años ahí y literal, hermanos, casas enrejadas hasta los techos. ¿Por qué? Por la inseguridad. Entonces, esto es cierto, mucha gente vive en casas con rejas, tras puertas cerradas con llave por temor a los maleantes. Jesús hace mención de estas personas malintencionadas que nos rodean. Busque las respuestas a las siguientes preguntas en el capítulo 10 de Juan. Usted se va a llevar de tarea a leer todo el capítulo 10 de Juan, y aquí solo vamos a observar los versículos claves que nos da el material para que nosotros demos respuesta a las preguntas. Juan 10:10 habla de que el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Dice, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces la respuesta es que el ladrón solo viene a... Amén. Y a diferencia de las personas alrededor que te pueden defraudar, que te pueden dañar, que te pueden estafar, que te pueden maltratar, que te pueden victimizar, hacer tantas cosas, son las personas las que hacen el daño, ¿sí? A diferencia de ese ladrón, Jesús dijo que Él ha venido para vida divina. Muy bien. Les recuerdo que el tema también está casi en su totalidad, porque no cabe todo. Tomo lo más relevante del tema y lo pongo aquí en el boletín para que lo pueda estudiar también en su casa con más calma o compartirlo con alguien más. Hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. ¿Te ha tocado alguien que se acerca a ti para conseguir algo? Una influencia, una palabra, dinero, no sé, algo que tú puedas servirle, pero después que consiguen lo que quieren, te van a desechar. Jesús nunca va a hacer eso con nosotros. Él no nos usa, hermanos, y nos desecha. Él está con nosotros. Hay personas que pretenden ser amigos, pero solo quieren aprovecharse de uno. Juan 10, del 1 al 13, Jesús compara al buen pastor con los falsos que él llama asalariados. En esos versículos usted va a encontrar que Jesús llama asalariado a un pastor que no es el dueño de las ovejas, dando a entender que Él es el dueño de las ovejas, y por eso Él va a cuidar sus ovejas, hermano, con su propia vida. Dice, el asalariado no es el dueño y por lo tanto huye cuando vienen las dificultades. ¿Por qué?
porque es asalariado, dice, porque a él lo único que le interesa es el dinero, tener un trabajo para comer, para vestir, para suplir sus necesidades, pero está trabajando para él y no está trabajando para el dueño de las ovejas. Amén. Es muy diferente cuando trabajas para el dueño de las ovejas y también amas a las ovejas porque amas al dueño de las ovejas. Amén. Esto es para los pastores. Dice, en contraste, Jesús dijo que Él es versículo 11, si me ayudan a leer versículo 11, Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Muy bien, entonces Jesús es el buen pastor. A mí me gusta que aquí no solo dice Él es el pastor, sino que Él le agrega un calificativo y dice Él es el buen pastor. Él no es un mal pastor, Él es un buen pastor. Él nunca quita su ojo de encima de nosotros. Amén. Amén. Él no lo quita. Él siempre está mirando por nosotros. ¿Cómo dio su vida por nosotros? Hace una pregunta. Él murió, ¿verdad? Él murió en la cruz del Calvario. Nos hace una pregunta a su entender. ¿Cuál es el trabajo de un pastor de ovejas? De un pastor literal. Las cuida, como dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Quiere decir que un pastor provee las necesidades de la oveja, ¿verdad? Para que nada le falte. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que también le provee descanso. No nada más la tiene pastando, comiendo o haciendo cosas. No, también la detiene a que descanse. ¿Alguna vez Dios te ha detenido a que descanses? Hay veces, hermanos, llevamos un ritmo de vida acelerado y no paramos. ¿Por qué? Porque tienes energía, porque tienes fuerza, porque tienes motivación, pero de pronto no escuchamos las alertas de que necesitas dormir, descansar, la familia alrededor de ti te necesita, cositas por el estilo que no estamos entendiendo por lo rápido que va la vida. Y a veces nos tienen que parar, nos tienen que detener. Y eso no nos gusta, ¿verdad? ¿O a quién le gusta que lo paren, que lo detengan, que sus planes cambien, que su vida cambia, que su día... A veces tienes planes, aquí me caso y pum, te corta la novia, ¿no? Pum, sientes que se te acaba la vida, pero ¿cómo? Esas pausas en la vida son con un propósito. Dicen, en lugares de delicados pastos me hará descansar. A lo mejor no es muy delicado el lugar, decimos, pues esto no está tan delicado, pero te están haciendo descansar. A lo mejor Él quería hacerte descansar en un lugar delicado y no te detuviste. Entonces a veces tenemos que descansar en un lugar hostil, pero nos detienen. Y allí es cuando luchamos y no podemos cambiar el escenario hasta que el pastor nos saca de ese escenario y nos lleva a otro lugar. Eso es lo que hace un pastor. Lleva las ovejas pastando de un lugar a otro. Y lo dice el Salmo 23, que a veces en ese movimiento hay transiciones. A veces tienes que pasar de un valle o de un lugar, un campo verde, luego a un valle de sombra de muerte. Y decimos, ¿qué descanso podemos hallar allí? Pues cuando se pasan los tiempos en que hay lágrimas, dolor, luto, también el Señor sabe consolar. Amén. También el Señor sabe consolar. Entonces vamos a mirar que el pastor, hermanos, no nada más nos tiene ovejitas bonitas, engordadas. No, el pastor continuamente está moviendo a las ovejas. Las cambia de un lugar a otro. ¿Se acuerdan cuando Moisés dice que buscando alimento para las ovejas las llevó al desierto, a un lugar, y allá fue donde se encontró con la zarza ardiendo? Y él se encontró con la presencia de Dios. Pero el pastor tiene que mover a las ovejas a los lugares donde hay alimento, porque tiende a acabarse el alimento en un lugar y tienen que moverlo a otro. Y tenemos que entender que todo eso se asemeja a nuestra vida. Vienen cambios, hermanos, a nosotros.
La edad misma nos presenta que necesitamos hacer cambios, ¿sí? ¿Qué decimos? Ya no tengo 20, ni 30, ni 40, ni 50. Y así no podemos ir, ¿verdad? Nosotros nos reímos porque así decimos cuando estamos haciendo a lo mejor una comida, algo que queremos comer, que decimos, sabes que hay que cuidarnos porque ya no tenemos 20. Y luego yo le agrego, ni 30, ni 40. Y así es, mis hermanos. Y la misma vida te va enseñando que los cambios llegan sin buscarlos. Se van a presentar. Ahora, si ponemos nuestras vidas en la mano del pastor de pastores, él sabe cómo llevarnos de un campo y ayudarnos a atravesar el valle de sombra de muerte. Ahora, algo importante, hermanos, es que el valle se atraviesa. El valle de sombra de muerte se atraviesa. ¿Cómo dice la Escritura? Ese versículo, ¿cómo lo dice? ¿Se acuerdan? Aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque ande En valle de sombra de muerte. Eso significa andas, lo pasas, lo tienes que atravesar por ese lugar. Hermanos, hay lugares cuando se viaja en carretera y que son de varias horas, ¿verdad que hay lugares que quisiéramos evadir? Hay ciertos lugares que no nos gustan. Nosotros duramos muchos años atravesando el desierto de aquí del altar para venir muchas veces a San Luis, a Mexicali, Tecate. Y hermanos, son 2 horas de desierto y yo creo que las 3/4 partes del camino son curvas y montañas, curva y montaña, si no me equivoco, ¿verdad? Más o menos es curva y montaña y peligroso. ¿Por qué? Porque, y más en ese tiempo que no estaba la carretera de ahorita. Ahorita está peligroso, pero por la delincuencia, ¿sí? Entonces, a veces quisiéramos no pasar por ciertos lugares, pero no podemos, no hay de otra. Necesitamos pasar por ese lugar. Lo importante es que entramos a ese lugar y salimos y Dios va con nosotros. Amén. Amén. Si tú entraste a un lugar malo y saliste sin Dios, quiere decir que Dios no te llevó ahí. Pero si tú pasaste a un lugar malo y saliste con Dios y más fortalecido en tu fe, Dios estaba contigo. Amén. Dios te pasó por ahí con un propósito, precisamente. Tal vez es ese, que nuestra fe se arraigue, se cimente más nuestras convicciones. Continuemos. Dice, además, un buen pastor, el buen pastor, dijimos, da su vida por las ovejas. A ver, ayúdenme a leer el versículo 14, Juan 10, 14. Porque no me traje ni uno. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Oh, Amén. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que las Que ovejas. Él conoce. Y acuérdese que cuando hablamos de conocer, hermano, no es nada más de que, yo conozco de vista, ¿no? Ustedes me conocen, yo los conozco, y a muchos solo nos conocemos más de vista, ¿verdad? Y eso no es conocimiento. El conocimiento que habla la Biblia es de intimidad, de cercanía, de relación. Entonces, el Señor nos conoce de cerca, conoce nuestros más íntimos pensamientos. Él puede decir que nos conoce y nos conoce por nombre también, y nos llama por nombre y podemos responder. Y una oveja, hermanos, literalmente una oveja conoce la voz de su pastor, o el chiflido del pastor, o la canción del pastor. Cómo el pastor se comunica con sus ovejas, la oveja lo conoce. Y si viene otro pastor y le habla, se la quiere robar, hablándole bonito, no se va a ir con esa oveja, porque la oveja sabe, conoce la voz de su pastor, porque ha pasado tanto tiempo con él, que sabe, conoce el timbre de la voz de su pastor. Dice, nadie mejor que él entiende nuestras necesidades y las circunstancias en que nos encontramos. Cuando venga el temor, acuérdate que Dios está contigo. Cuando venga el temor viene y como que te quiere hacer pensar en el futuro. Oye, y el futuro esto, y ya tienes tu fondo de ahorro para y si no tengo ni
ni seguro social. Y puedes empezar a angustiarte, pero tenemos un buen pastor. Amén. Y si tenemos ese buen pastor, Él cuidará de nosotros. Él, mis hermanos, nos dará, claro que sí, también sabiduría para saber qué hacer, ¿no? Para las cosas de la tierra, pero Él nos va a ayudar. Podemos tener paz. Él sabe en qué circunstancias estamos. Muy bien, de todas las personas, ¿quiénes realmente se preocupan por ti o por usted? Puede decir, bueno, mis papás, mi esposo, mi esposa. ¿Quién realmente se preocupa por ti? ¿Un hermano, un pariente, un tío? ¿Alguien que se preocupe? ¿Hay alguien que se preocupe por usted más que Jesús? Y no porque no valoremos a las personas a las que les importamos, pero hermanos, todos somos limitados y no somos eternos. Aunque yo ame mucho a una persona que dependa de mí, esa persona un día va a prescindir de mi presencia, porque no voy a ser eterno para estar ahí. Pero Dios sí. Amén. Y podemos confiar que Dios proveerá. Amén. Miren, a veces yo me pongo a dar gracias, lo he hecho en algún tiempo en mi vida, para darle gracias a Dios por las personas que cuidaron de mí cuando yo no podía cuidar de mí misma. Porque era niña, me dieron de comer, me bañaron, me cambiaron, proveyeron todas mis necesidades, yo no me tenía que preocupar de nada, y no eran mamá y no eran papá. Dios puso una abuela, Dios puso un abuelo, Dios puso tías, Dios puso hermanas mías de sangre que suplieran nuestras necesidades. Amén. Porque hay veces no hay mamá, a veces no hay papá. Y si lo hay, pues Dios provee a través de ello lo que nos hace falta. Pero imagínense, como dice la Escritura, del vientre de mi madre, tú fuiste el que me sacó. Y si Él me trajo, Él también se encarga de proveer todo lo que necesitamos, hermanos. ¿Quién más se preocupa por nosotros que Jesús? Y yo no creo que se preocupe de preocuparse, sino que nos atiende, está al pendiente de nosotros. Aquí el término como que no aplica a Jesús, ¿verdad? Jesús no se preocupa, Dios no está preocupado, no, Dios sigue en control de todas las cosas. ¿Hay alguien que haya hecho un sacrificio semejante al de Cristo, al de que Jesús hizo por usted? No. Hermanos, como veíamos ayer brevemente en el comentario del aniversario de mis hermanos, el amor no divide, el amor siempre va a buscar la unidad, y el amor hace muchos esfuerzos para ayudar cuando nuestros seres queridos están en situaciones difíciles, duras, pero cada uno puede hacer hasta donde puede, hasta donde le alcanzan los recursos, las fuerzas y la vida. Pero nuevamente nosotros somos limitados, y al nivel de la obra que nosotros necesitábamos de salvación del alma, hermanos, ni papá ni mamá, por mucho que nos amaran, nos podían salvar. Del infierno, hermanos, nadie nos puede rescatar más que Cristo. Amén, amén. Amén. En las situaciones de la tierra, si tenemos una necesidad, ¿a quién recurres primero? A la familia, ¿verdad? Hablando, digo, en las situaciones de la tierra. Pero en las cosas que son eternas, hermanos, ¿a quién recurres? Solamente a Dios, solamente a Él, mis hermanos. Y esto es lo que el Señor más quería hacer: rescatarnos, salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, como lo hemos estado estudiando en las 2 semanas anteriores. Vamos a entrar en el tema o en el subtema que se llama la entrada al rebaño. Además de ser el buen pastor, Jesús también dijo en el versículo 9: soy la puerta. En tiempos antiguos, el redil o el corral, en donde se guardaban las ovejas en determinadas épocas del año, porque no siempre estaban en rebaños
encerrados, más bien esos rebaños eran para el tiempo de frío, porque en otras temporadas estaban afuera. Era un corral, les decía, cercado con piedra, sin portón. Su puerta era solo una abertura por donde las ovejas entraban y salían. En esta abertura el pastor dormía de noche para proteger a sus ovejas. Literalmente el pastor era la puerta. Nadie podía pasar por ese lugar sin que el pastor se diera cuenta, porque su propio cuerpo estaba en esa abertura por donde las ovejas entraban al redil y las protegía con su propia vida. Si quería entrar por allí un animal para hacerle daño a las ovejas, ¿quién enfrentaba a ese animal? El pastor, porque él era la puerta. Si él no se quitaba de la puerta, nadie podía entrar. Y él es el que permitía la entrada de sus ovejas. Juan 10:9, Jesús dijo, ¿me ayudan a leerlo? Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá. A ver, hermanos, una voz que me ayude a leerla, claro. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pasos. Amén. Entonces, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué será? Salvo. ¿Qué nos sigue ofreciendo Jesús? La salvación. Y nos está diciendo, yo soy la puerta. Él es la entrada. No hay otra entrada para la salvación. ¿Le gustaría tener un pastor? Perdón, dice, y al decir yo soy la puerta, afirma que él es la única manera de entrar a la familia de Dios, es a través de él mismo. ¿Le gustaría tener un pastor que le cuidara? Amén. Amén. Entonces ahí ponemos en la rayita. Sí. Amén, sí. La Biblia enseña que solo hay una entrada al cielo por medio de la fe en Jesucristo. Ni la religión ni las obras nos pueden salvar, solo Jesús. ¿Cuáles son las siguientes frases que le describen mejor a usted? Usted analícese, piense en estas respuestas. ¿Confío solo en Jesús para ser salvo? ¿Confío en Jesús, en mis buenas obras y en mi religión para salvarme? Amén. Arrepiéntete entonces. A ver, pongan atención. Sí, pero fíjense, ¿confío en Jesús en mis buenas obras y en mi religión para salvarme? ¿Será que Jesús necesita? ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado cuando estudiamos los artículos de religión? Las obras de supererogación, las obras que se agregan a la redención, a la obra de redentora de Cristo, le llaman obras de supererogación, esas obras extra que ayudan para que alcancemos la salvación. Nosotros no creemos eso. La doctrina romana enseña eso. Nosotros no. Nosotros no creemos. Creemos que el sacrificio de Cristo es suficiente para darnos salvación. ¿Estoy seguro que pertenezco al rebaño de Cristo? Amén. Amén. Bueno, y ahora escuché poquitos amén, ¿eh? Amén. 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 ¿Estamos Amén. seguros que pertenecemos al rebaño de Cristo? Amén. O a menos que no esté seguro, entonces puede contestar la última. No estoy seguro si estoy dentro o fuera del rebaño. ¿Estás dentro o estás fuera del rebaño? ¿Cómo Dentro. estás? Dentro. Bueno, y si no estás seguro, aquí tenemos una oración que podemos Las notificaciones nosotros hay que apagar. Hay que apagar las leer al final. notificaciones. Cristo dijo esto. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué dijo? Y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿A quién debemos estar siguiendo? A Cristo. Si Jesús es nuestro pastor, nosotros lo vamos a seguir a él. Amén. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué quiere que él haga? ¿Cómo me puedo parecer a él? Eso es seguir a Cristo, hacer las obras que él hizo. Entonces, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay una pregunta aquí.
¿Oye usted la voz de Jesús? Amén. ¿Cómo escuchas la voz de Jesús? Respóndetelo personalmente. ¿Regularmente? ¿Muy poco? Casi nunca. Regularmente. ¿Cómo escuchas al Señor? Y yo creo que esto depende de cada uno. Tal vez algunos pueden decir, no, yo lo escucho más seguido, otros casi nunca. Pero sabe que el escuchar al Señor también depende mucho de nuestra búsqueda. Claro. Si le buscas mucho, le escuchas más. A veces si dejas de buscarle, también dejas de escuchar su voz. Y Él te puede hablar cuando Él se... Miren, el Señor se da cuenta cuando nos estamos alejando de Él. ¿Usted alguna vez ha sentido que se está alejando de Dios y no hace nada para evitarlo? Pero Dios sí hace algo para evitarlo. Y le empieza a hablar, y le empieza a decir, y le dice, ¿sabes qué? Búscame. Y le empieza a hablar en algún sueño, en alguna predicación, en alguna forma. Y nos empieza a hacer ver que nos estamos alejando, porque Él no quiere que nos alejemos. Y de pronto cesa la voz y ya no nos habla. Y cuando ya no te habla, es tiempo de volver a buscar al Señor. Decirle, Señor, perdóname, porque tú me alertaste, me dijiste que te buscara. Y mira, ahora me siento lejos de ti y ni siquiera puedo escuchar tu voz. La semana pasada nosotros leíamos que una oveja tiende a descarriarse, ¿se acuerdan? Una oveja tiende a agarrar monte, tiende a apartarse del pastor, se pierde. Y cuando te alejas del pastor, también dejas de escuchar su voz. Si el pastor no sale en nuestra búsqueda y nos encuentra, hermanos, somos devorados por el mundo, el sistema, el diablo, el pecado, como le quiera decir. Pero Dios nos está hablando. ¿Cómo podemos oír la voz de Jesús hoy en día? No, pues yo pongo una predicación en YouTube, pastora, todo el día me la paso escuchando predicaciones. Y es bueno, hermanos. A mí me gusta cuando pongo predicaciones y me confirman lo que Dios me está hablando en lo personal. ¿Sí? Porque ya Dios está hablando conmigo una área, me la está haciendo sentir, me la está haciendo ver, me está dando escrituras, está hablando conmigo, estoy escuchando su voz. Y de pronto pongo una predicación o le digo, Señor, háblame. Y al aire es una predicación a veces de predicadores que ni siquiera he escuchado nunca. Y los pongo, hermano. Y el mensaje, el mismo mensaje que el Señor había estado hablando a mi vida. Eso es, hermanos, escuchar a Dios. Que Dios te confirma lo que ya está hablando en tu corazón. Y si no está hablando nada en tu corazón, va a ser muy difícil que lo escuches con los oídos. Es muy difícil que lo que yo te estoy diciendo entre en tu corazón si no ha hablado primero Dios contigo y ha estado preparando tu corazón para que lo escuches más. Amén. Amén. Así que no venga desconectado a la iglesia, conectado del mundo y luego llega y aquí quiere que la palabra todo le ministre. No, si usted viene desconectado de Dios, va a ser muy difícil que se conecte con Dios aquí adentro. Puede estar aquí y esperando, viendo el reloj, a ver a qué hora se acaba todo esto, porque tengo que ir a seguir mi rutina. Conéctese con Dios, escuche a Dios y va a venir y Dios le va a seguir hablando. Y usted se va a ir más fortalecido porque, ¿qué siente usted cuando ya está lleno pero come un poquito más? Oh, pero bien contento, ¿verdad? ¿Panza llena? Corazón contento, mis hermanos. Así que si usted ya viene, mire, adelantadito, ya viene comido de Dios, ha comido de Dios, usted viene aquí, come un poquito más y se va lleno. No es que usted, si viene seco, vacío, de afuera, Dios no le pueda dar aquí. Pero fíjese muy bien, eso puede suceder para una persona que viene desconectada completamente de Dios, que no ha tenido una comunión con Dios todavía.
Pero para los que decimos que somos ovejas, que ya caminamos con Él por algún tiempo, nosotros ya estamos siendo pastoreados por Él. Y venimos aquí y el Señor nos sigue dando un poquito más. Amén. Y eso es bueno. Ambas cosas son buenas, pero le digo, lo malo es que siendo oveja del Señor venga sin escuchar a Dios y se va a ir de aquí igual como entró. Porque los oídos vienen tapados. ¿Saben que uno de los trabajos que hace el pastor es quitarle las garrapatas, dicen, a los animales? ¿Y usted sabe a dónde se anidan las garrapatas? En varias partes del cuerpo, axilas sobre todo y así, entre las uñitas, pero las orejas también las saturan, hermanos. Se meten a las orejas las garrapatas. Y lógicamente que eso afecta el oído. Y si hablamos espiritualmente, hermanos, y nuestros oídos espirituales están llenos de garrapatas, porque no hemos pasado tiempo con el pastor para que nos las quite. Amén. Entonces el Señor nos puede hablar y nosotros no escuchamos. Entonces, ¿cómo escuchar la voz del Señor hoy? Hermano, como decía el canto, encierra sus cuartos, cierra la puerta, busque al Señor y ahí en el secreto Dios comenzará a hablarle. Sensibilícese, rómpase, quiébrese delante de la presencia, llore. Si usted se hinca y siempre está en ora, pero no llora, no se quebranta, algo anda mal, algo anda mal. Pídale al Señor, Señor, trabaja en las áreas más profundas de mi corazón. Señor, quebrántame en tu presencia, porque la presencia del Señor, hermanos, nos desmorona, nos quiebra, nos rompe, para volvernos a hacer. Amén. Y si usted siempre está seco, duro, sí ora, pero le digo, no se quiebra en la presencia del Señor, entonces dedíquele un poquito más a ese tiempo de oración hasta que no lo rompan, hasta que no le salga por lo menos una lágrima, que usted sabe que algo se rompió. Miren, hermanos, a veces nuestro corazón se endurece y no podemos llorar. Hace un tiempo, hace algunos años atrás, hermanos, mi corazón estaba endurecido por diferentes razones y no podía llorar. Y recuerdo que llegó a la casa un gatito que le vi, llevó una gatita chiquita y era en el tiempo de otoño, y como era tiempo de otoño le pusimos Toñita a la gatita y era chiquita y la teníamos que alimentar porque la recogió tirada de la calle, la teníamos que alimentar y pasamos varios días tratándola de salvar, de cuidar, y parecía que ya la estaba haciendo cuando de pronto empezó a decaer, y yo la miraba en mi mano con su cuerpecito lacio y parecía que se iba. Y recuerdo que en ese momento mi corazón se conmovió y lloré. Y me acuerdo que hice una oración y dije, Señor, gracias por recordarme que tengo corazón. ¿Cuántos necesitan acordarse, hermanos, que tienen corazón? Miren, hermanos, ¿cuántos tienen esposa y hace mucho que no la toman de la mano? Cuando usted le tome de la mano, ella le va a decir, oye, ¿hasta que te acordaste que tienes esposa? A veces así pasa, hermanos, también. Hoy Dios nos está hablando, hermanos. Podemos escuchar a Dios, tenemos que buscar, escuchar su voz, hermano, porque somos sus ovejas. Y si no le escuchamos nunca, es que tal vez no somos sus ovejas todavía. Si tú dices, yo nunca he escuchado a Dios que me hable, entonces tal vez no eres su oveja todavía. Y necesitas decirle, Señor, yo quiero ser tu oveja. Yo quiero aprender a escucharte. Yo quiero que tú me cuides, que tú me guardes. Yo quiero tener esa vida, esa paz que tú das. Amén. Amén. Entonces, vemos nosotros aquí cómo podemos oír su voz y luego nos dice, ¿le sigue? Hace la pregunta. ¿Cómo sigues a Jesús? ¿Regularmente? ¿Muy poco? ¿Casi nunca? ¿O dices, no sé cómo seguirle? ¿Qué le diría usted, qué le aconsejaría a alguien para que siga a Jesús?
Aquí la pregunta que viene enseguida es, ¿hay algo que te impide seguir a Cristo? ¿Qué es? ¿El mundo? Hay una etapa en la vida yo creo del joven creyente, yo la viví, yo la atravesé, que uno quiere otras cosas menos a Dios. Y mientras nosotros estemos buscando otras cosas menos a Cristo, pues simplemente no podemos seguirlo. Aquí dice, ¿qué te puede estar impidiendo que sigas a Cristo? El trabajo, la escuela. Pero no es el trabajo ni la escuela, no es ni el novio ni la novia, no es el esposo ni es el trabajo. Es el corazón que no se ha decidido. Tenemos que decidir seguir a Cristo. Y cuando decides seguir a Cristo, lo sigues con pareja o sin pareja, lo sigues con novio, sin novio, con trabajo, sin trabajo, lo sigues como sea, pero lo sigues. Amén. Amén. Así que es más una decisión. No le podemos echar la culpa a nadie. Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen a Él. El versículo 28, 10:28, ¿qué dice? Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. ¿Puede imaginarse lo que Jesús está diciendo en este versículo? Número 1, yo les doy vida eterna y enseguida nadie las arrebatará de mi mano. Y en otra parte dice que estamos en la mano del Padre y nada de lo que está en la mano del Padre se perderá. No hay nada que nos pueda arrebatar. Si el Señor ya nos tomó en sus manos, no hay lobo, no hay oso, no hay león, no hay depredador que te pueda arrebatar de sus manos. Estamos seguros en Él. Y ahora sí, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal. ¿Por qué? Porque Él me protege, Él me guarda, su vara, su callado me infunden aliento. Y en un tiempo en donde podía haber lágrimas, entra, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Gloria a Dios. Entonces Jesús promete vida eterna a los que le pertenecen. Si has creído en Cristo, ya eres uno de sus ovejas. Te pregunto, ¿has creído en Cristo? Amén. De todo corazón. Sí. ¿Qué tan seguro estás de tu futuro? ¿Tienes vida eterna? ¿Qué tan seguro estás de tu futuro? ¿Tienes vida eterna? Si murieras hoy, ¿irías al cielo? Algunos están, Señor, no vengas todavía, por favor, no vengas todavía. No vengas todavía. ¿Estás seguro? Porque Él dice, y yo les doy vida eterna. Entonces, ¿qué es lo peor que nos puede pasar en un momento dado aquí en la tierra? ¿Morirnos? Pues si eso es lo peor, a final de cuentas es lo mejor, porque es la puerta para entrar, mis hermanos, de lleno a la vida que Dios nos da. Amén. Amén. Nada nos puede separar del amor del Padre. Permítale a Jesús cuidar de usted. Amén. ¿Saben que si tú no te dejas cuidar, nadie te puede cuidar? A veces las esposas batallamos con los esposos porque cuando se enferman no se quieren tomar el remedio que les queremos dar, no se quieren tapar, no se quieren cuidar como uno les quiere decir, ¿verdad, esposas? No, es que a mí no me gusta. Yo recuerdo cuando la primera enfermada, yo creo fue de Víctor, que se enfermó ya cuando éramos esposos, se enfermó de gripa. Y yo el remedio de mi abuela, así como los dichos de mi abuela, el remedio de mi abuela era canela con limón. Entonces es cierto, no sabe muy agradable, pero era muy efectivo. Y yo le quería dar canela con limón y él decía, no, eso no, mejor dame canela con leche. Digo, pero es que el remedio no es antojo. Y así es, mis hermanos. Miren, permítale a Jesús cuidar de usted.
Si tú pones tu vida en sus manos, tú estás permitiendo que Él te cuide, aunque nos cuida sin que nos demos cuenta, pero de una manera consciente y voluntaria nosotros mismos le estamos pidiendo: Señor, cuídame, por favor, cuida a mi familia, cuida a mis hijos, cuida mi trabajo, cuídanos, Señor. Y nos amparamos bajo la sombra de sus alas, y entonces nosotros estamos seguros, y la angustia, mis hermanos, se va de nuestras vidas. Tal parece que cuando no tenemos confianza en Dios, mis hermanos, nuestro corazón tiende a angustiarse bastante. Pero cuando aprendes a confiar en Dios, descansas. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el príncipe de los pastores, hermanos. Amén. Él es el príncipe de los pastores. Nosotros en nuestro ministerio pastoral somos una sombra nada más de lo que Él es. Amén. Nosotros mismos necesitamos su pastoreo, su cuidado. Sin Él nada absolutamente podemos hacer. Voy a terminar donde dice: entrando por la puerta. Esto es una invitación para aquellos que quieren entrar al redil, que quieren ser ovejas de Cristo y que han entendido que es solamente a través de Cristo, que es la puerta. Entrando por la puerta viene esta oración. Por favor, yo la voy a leer y usted considérelo en su mente, en su corazón. Si usted no está seguro de la salvación de su alma, si usted no está seguro de ser una oveja de Cristo, si usted sabe que usted no escucha la voz de Dios porque nunca la ha escuchado, y se hace la pregunta: tal vez no soy oveja del Señor, entonces podemos hoy tomar esta decisión. Señor, me doy cuenta de que he andado como una oveja perdida. Estoy cansado de andar lejos de tus cuidados. Creo que moriste por mí en la cruz, y en este momento te invito a ser mi buen pastor. Me pongo bajo tus cuidados y tu autoridad. Por fe, yo recibo la vida eterna que me ofreces. Amén. Y aquí añadiríamos Jesús, el nombre, sobre todo nombre. Hermano, incline su rostro de una manera particular. Doy gracias a Dios por aquellos que dicen: sí, yo soy oveja del Señor, pero el Señor sigue llamándonos, y el Señor nos invita a formar parte de su rebaño. Y este puede ser el día donde nosotros nos convertimos en ovejas de Cristo. Dile al Señor: acéptame como una oveja de tu rebaño. Acepta mi vida, Señor. Yo también te acepto como mi buen pastor, como mi Señor, como mi Salvador, como el que tiene planes de bien para mí. Señor Padre, en esta hora te doy gracias por que nos permites estudiar una vez más sobre ti, Jesús, conocerte un poco más a través de la letra de la Biblia, pero sé que también el Espíritu está dando testimonio en el momento de la predicación. Tú estás abriendo los ojos, dando el entendimiento, estás confirmando, estás redarguyendo, estás guiando, estás haciendo sentir algo en nuestra vida, Señor. Mi Dios, gracias por eso que tú haces en nosotros, Espíritu Santo. Oro que tu palabra no vuelva vacía en ninguno de los que estamos aquí presentes. Que aquellos, Señor, que vienen de escucharte aquí, Señor, volvieron a escuchar tu voz y se saciaron, Señor. Mi Dios, aquellos que tenían tiempo sin oírte, tal vez aquí empiezan, Señor, a sensibilizar su corazón, sus oídos, para escucharte nuevamente. Y aquellos que nunca te habían escuchado, Señor, hoy disponen su corazón porque han creído que tú les amas, que tienes cuidado de ellos, Señor, y quieren ponerse bajo tu cuidado. Sé que a partir de hoy empezarán a escuchar tu voz, y oro que la oigan tan clara, tan nítida, Señor, que estén convencidos que eres tú el que está hablando a sus vidas, a sus corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, mi Dios, desarrolle mientras duermen, Padre, al despertar, sea lo primero que venga a nuestro pensamiento, a nuestro corazón. Esa palabra viva, Señor, que eres tú, el Verbo encarnado. Gracias, Jesús, por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por hacernos tus ovejas. Gracias, Jesús, tú eres la puerta de las ovejas.
Y nada, Señor, que quiera hacernos daño nos puede alcanzar, Señor, porque tú mismo, Señor, nos protegiste con tu vida. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te amamos, Jesús. Dedique un momento para decirle al Señor, te amo. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Permite que siga escuchando tu voz. Abre mis oídos, Señor. Como dice Isaías 50, que mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios. Señor, permite que podamos escucharte cada día, cada mañana, Señor, mi Dios, en alguna forma, porque tú hablas en tantas formas, mi Señor, principalmente a través de la lectura de tu palabra, pero también nos hablas en el pensamiento, en el corazón, nos recuerdas situaciones, pasajes, palabras, nos hablas a través de alguien más, a través de una predicación, Señor, tantas formas, aún a través de un sueño, tú nos hablas, tú te comunicas con nosotros, Señor. Padre, gracias. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, de cuál sea tu voluntad, qué es lo que tú nos estás diciendo a través de ese mensaje, Señor, y que seamos obedientes a ti, Padre. Gracias, Señor, en tus preciosas manos estamos. Señor Jesús, tu vara y tu callado nos infunden aliento. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias, buen pastor. Gracias, nuestro Dios. Gracias. Te alabamos, Señor. Amén. Amén.